Si tienes inflamación en las articulaciones con dolor, rigidez, hinchazón, es importante reducir o evitar algunos alimentos para que disminuya esta inflamación, para evitar que progrese o para que no aumentes demasiado de peso, para que te mantengas en un peso que no presione demasiado estas articulaciones y no las dañe todavía más. Esto se aplica tanto a la artrosis, en la que hay una degeneración del cartílago de la articulación y acaba en una inflamación, como en las artritis, en las que hay directamente una inflamación, que hay múltiples de estas, como por ejemplo la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, o la gota, o las artritis que se ven en el lupus y en otras enfermedades autoinmunes. Algunas de estas sustancias o alimentos que hay que evitar son ya bastante conocidos y están en los ultraprocesados, pero hay otros que son menos conocidos y seguramente te sorprenderán. Hay que evitar los azúcares añadidos. Estos son los azúcares que se agregan a los alimentos cuando se están procesando o preparando. Esto no incluye a los azúcares naturales que hay en las frutas o en los lácteos. Por ejemplo, las bebidas como sodas o bebidas de cola que están azucaradas, los jugos de fruta a los que les añaden azúcar, los postres y dulces como pasteles, galletas y helados, los alimentos procesados, los precocinados que muchas veces tienen azúcares ocultos, por ejemplo en salsas, en aderezos para ensaladas y en algunos panes. ¿Por qué no se recomiendan estos azúcares añadidos? En primer lugar porque causan picos de azúcar en la sangre cuando se ingieren, se absorben muy rápido y esto predispone a la inflamación en el cuerpo en general y en las articulaciones en particular. En segundo lugar, porque predisponen a la obesidad, que también afecta a las articulaciones, pero también a enfermedades en el corazón, en los vasos sanguíneos, predisponen a la diabetes mellitus tipo 2, pueden predisponer a tener caries, es decir, que están relacionados con muchas enfermedades crónicas y tampoco aportan ningún tipo de nutriente esencial. Los carbohidratos refinados hay que evitarlos en la medida de lo posible porque lo que se ha hecho en los alimentos que llevan estos carbohidratos es procesarlos y eliminarles la fibra y otros nutrientes. Y esto hace que tengan problemas parecidos a los azúcares añadidos que hemos comentado antes. Al tener menos fibra son menos saciantes, es posible que comas más y eso te predispone a que ganes peso, pero además se absorberá más rápido el azúcar y esto dará picos de glucemia que predispone también a la inflamación en el cuerpo en general y en las articulaciones y predispone a las enfermedades que hemos comentado antes. Tenemos, por ejemplo, el pan blanco, la pasta y el arroz blanco, cereales para desayuno que no son de grano entero, galletas, pasteles y otros productos horneados que se han hecho con harinas refinadas. Tanto los azúcares añadidos como los carbohidratos refinados contribuyen a que haya problemas crónicos de salud, a que empeoren las articulaciones y por eso no se recomiendan, sobre todo si es en exceso. La alternativa es utilizar alimentos que sean integrales, que sean naturales, frutas, verduras, que tengan fibra y esto también contribuye a la saciedad y además aportan los nutrientes que necesitamos. Se recomienda evitar los productos ricos en sal porque el cloruro sódico aumenta la retención de líquidos y esto hace que aumente la hinchazón que pueda haber en casos de artritis o de artrosis. También esta retención de líquidos hace que aumente algo el peso y esto también perjudica a las articulaciones. Y además el exceso de sal contribuye a que empeore la presión arterial y empeoren los problemas cardiovasculares que pueden incidir de forma indirecta también en las articulaciones. Por eso se recomiendan alimentos que sean naturales, orgánicos y que no sean precocinados o que lleven sal añadida para conservarlos mejor, porque estos te perjudicarán. Se recomienda reducir las grasas inflamatorias, que son las grasas tipo trans, las grasas saturadas y los ácidos grasos omega 3. Las grasas trans se refiere a un tipo de grasa insaturada que se ha modificado por un proceso que se llama hidrogenación, y esto se utiliza para que sea una grasa más sólida y que dure más tiempo. Como es natural, lo utilizan en alimentos ultraprocesados, en margarinas, en bocadillos empaquetados o en fritos empaquetados para comercializarlos. Se ha demostrado que es un tipo de grasa inflamatoria que perjudica ya no solo a las articulaciones, sino a la salud en general. Las grasas saturadas son grasas de origen animal que están sólidas a temperatura ambiente y que las podemos encontrar en la carne roja, en la mantequilla y en productos lácteos enteros. Se han relacionado con procesos inflamatorios, por lo que se recomienda, en el caso de las carnes rojas, consumir las zonas que estén más magras y el moderarse en general. Los ácidos grasos omega 6
los encontramos en aceites vegetales como el aceite de maíz, de soja, de girasol, también en algunos productos animales o en huevos, según cómo hayan sido criados estos animales. También lo introducen en alimentos ultraprocesados. El tema es que estos omega 6 los necesitamos, son esenciales, necesitamos ingerirlos desde fuera para que funcione nuestro organismo. El problema es que cuando la proporción de omega 6 es muy superior o no está equilibrada respecto a la de omega 3, el problema es que lo han relacionado con procesos inflamatorios y esto podría empeorar también la inflamación que podamos tener en las articulaciones. Por eso es importante también el consumo de omega 3 en forma de pescados grasos o de nueces o semillas de chía, semillas de lino. Se recomienda eliminar o reducir en la medida de lo posible las bebidas alcohólicas, porque en primer lugar aumentan la inflamación y esto puede empeorar procesos como la artrosis, la artritis y también aumenta el riesgo de ataque de gota. Después también contribuye al aumento de peso y esto sobrecarga las articulaciones. También causa un desgaste óseo y articular porque interfiere con la absorción de la vitamina D y el calcio. También interfiere con los medicamentos que puedas tomar para un proceso reumático o para cualquier otra enfermedad porque altera la absorción, pero también aumenta el riesgo de efectos secundarios. Es decir, que lo mejor sería eliminarlo si es del todo mejor. Limitar el consumo de alimentos ricos en purinas porque se han relacionado cuando se consumen en exceso con los ataques de gota, porque a partir de la purina se metaboliza y se forma ácido úrico que puede cristalizar en las articulaciones y da estos ataques. Pero también hay que tenerlo en cuenta en otro tipo de artritis y también en la artrosis. ¿Qué alimentos son ricos en purinas? Carnes rojas, vísceras, algunos pescados azules y algunos mariscos, también la levadura de cerveza o extractos de levadura de cerveza que se utilizan para elaborar la cerveza y también algunos productos horneados y después algunas legumbres como las lentejas o los guisantes secos. Habrá que tener en cuenta sobre todo en la gota, pero ya digo, también en otros tipos de artritis. Evitar las carnes procesadas y limitar el consumo de carnes rojas. Las carnes procesadas son las salchichas, los embutidos, el salami, el tocino y similares, porque les ponen conservantes, llevan sal y también grasas saturadas. En el caso de las carnes rojas es el vacuno, el cerdo, cordero y también tienen una mayor cantidad de grasas saturadas. Habría que optar por los cortes que son más magros y la preferencia es por las carnes blancas como el pollo o el pavo. Evitar los productos finales de glicación avanzada. ¿Y esto qué es? Pues son unos productos que se forman cuando se combinan proteínas o grasas con azúcares en nuestro organismo por un proceso que se llama glicación. Y esto se ha visto que es proinflamatorio y que incluso puede dañar el colágeno de los cartílagos de nuestras articulaciones. Y estos productos se forman en nuestro organismo, pero también se pueden ingerir con la alimentación cuando se cocina a altas temperaturas, al freír, al asar o a la parrilla. Sobre todo alimentos que son ricos en proteínas y en grasas. Es decir, que habrá que ir con cuidado sobre todo con las carnes, sobre todo carnes rojas y también sobre todo con las carnes procesadas cuando se cocinan además a altas temperaturas, porque empeoramos la situación. Lo que se recomienda en general es cocinar hirviendo o al vapor o en forma de guisos. Ir con cuidado con los conservantes y aditivos alimentarios, hay que mirar las etiquetas porque algunas personas tienen intolerancia a estos, pero a veces son perjudiciales para la salud en general o para las articulaciones en particular en caso de artrosis o artritis. Tenemos, por ejemplo, el caso del glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor, que está en comidas preparadas o precocinadas o también incluso en cocina asiática, y que algunas personas dicen que les da dolor de cabeza, hinchazón, malestar y empeora síntomas articulares. También en carnes procesadas hay nitratos y nitritos que en algunas personas también dan síntomas similares. Y por supuesto, como digo, que haya intolerancias a algunos de estos productos. Lo que hay que hacer es mirar las etiquetas. El gluten habrá que eliminarlo en personas que tengan enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. El gluten es una proteína que está en el trigo, de la cebada y el centeno, en la avena a veces por contaminación en el proceso de fabricación y que dará síntomas digestivos y también puede empeorar las articulaciones. O sea que en estos casos habrá que eliminar los productos que tengan gluten, pero la pregunta es si en la población general que tenga problemas en las articulaciones pueden mejorar.
no hay pruebas de que esto sea así y lo mejor será centrarse en las recomendaciones generales de una alimentación sana. Aunque, bueno, también podrías probar a ver si mejoras al eliminar productos que llevan gluten, pero no hay pruebas de que esto sea así. ¿Qué hay que hacer con el consumo de leche de vaca y derivados lácteos? Si tienes intolerancia a la lactosa o alergia a las proteínas de leche de vaca, tendrás que eliminarlo porque no te queda más remedio. En el caso en el que no tengas estos problemas, habrá que individualizar. La leche de vaca es buena en el sentido que tiene proteínas, tiene vitamina D, calcio, que es bueno para los huesos, y si no tienes ninguna contraindicación, es buena consumirla, y algunos investigadores dicen que el consumo moderado de leche de vaca tiene efectos antiinflamatorios. A veces puede ser que haya productos lácteos que tengan un exceso de grasa saturada y en algunos casos lo que habrá que hacer es limitar este consumo graso, de forma que lo recomendable serán productos desnatados o desgrasados. Otros investigadores comentan que hay proteínas en la leche de vaca que en algunas personas podrían tener efectos proinflamatorios. En este caso, pues lo mejor sería sustituir esta leche de vaca por otras alternativas que estén fortificadas con vitamina D o con calcio. Es decir, en este caso habrá que valorar cada persona y habrá que individualizar según las reacciones que tenga. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.